Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Mi ponencia se titula Tendencias investigativas sobre escritura académica en educación superior, un mapeo sistemático de la literatura. Empezamos hablando de la alfabetización académica, entendida como el proceso de adquisición de un conjunto de conocimientos lingüísticos y estrategias cognitivas necesarias para interpretar y producir textos que se utilizan en contextos de estudio. Esta definición es de Marín del 2006 y nos ayuda a entender cómo esta alfabetización está relacionada con procesos tanto de lengua como estrategias cognitivas para la producción escrita en la universidad o en educación superior. En los últimos años se ha despertado el interés por investigar estos procesos que abarcan, por supuesto, tanto la lectura como la escritura en el contexto de las universidades. Y entonces nos genera la inquietud de qué ha pasado en el contexto hispanoamericano durante los últimos años y cuáles han sido los intereses investigativos alrededor de este concepto. Se han hecho algunos estudios previos que han buscado atender esta indagación en torno a los trabajos sobre alfabetización académica en las universidades en nuestro contexto ya señalado. Uno de ellos es el de Zambrano y Guerrero, quienes analizan 35 publicaciones sobre la escritura académica en docentes en formación profesional de la Universidad de los Andes de Venezuela. Otro estudio es el de Navarro, y otros autores quienes analizan 81 artículos sobre lectura y escritura académica en educación superior en revistas de Argentina, Brasil, Chile y Colombia entre los años 2001 y 2016. Otro trabajo es el de Tapia, Ávalo, Navarro y Wasserman, que hablan o entrevistan 8 líderes académicos en Argentina, Chile, Colombia y México, y así tratan de identificar las perspectivas en torno al desarrollo de las investigaciones en lectura y escritura. Y otro trabajo que tenemos es el de Rojas García, 2017, que analiza 42 trabajos de investigación en universidades colombianas que evidencian cuáles han sido los avances en cuanto a este tema. Por supuesto, también tenemos otro trabajo de Hernández Marín, de 2018, que identifican perspectivas teóricas y metodológicas a partir de 50 documentos entre los años 2006 y 2016 en varios países. También el de Valenzuela del 2018, que analiza 46 documentos de investigación para identificar el desarrollo de las tendencias investigativas referidas a la metacognición en los procesos de lectura y de escritura, y el de Moreno de 2019, que se centra en el análisis en libros, artículos de investigación publicados entre 2004 y 2017 para encontrar estas tendencias investigativas. De todo este conocimiento nos genera una inquietud y partimos a un objetivo, que es identificar las tendencias en investigación de estudios realizados en el contexto hispanoamericano sobre escritura académica en educación superior, y lo vamos a hacer a través de un mapeo sistemático de literatura. Recordemos que el mapeo sistemático es aquel que nos permite identificar unos elementos o unos aspectos concretos a partir de una búsqueda sistemática de literatura que abarca estos pasos, 5 pasos. Entonces, el primero es la definición del objeto y las preguntas. En un segundo lugar, los criterios de inclusión y exclusión para la búsqueda de los documentos. Después, la definición de los términos de búsqueda. Posteriormente, la búsqueda y filtrado. Y por último, el análisis de resultados. En nuestro caso, nos formulamos 7 preguntas que vamos a resolver a través de este mapeo. La primera es cuántos estudios se encuentran en las bases de datos de Scopus, Web of Science y Cielo entre los años 2014 y 2019. La segunda es cuáles son las publicaciones más citadas. La tercera es cuáles son los países con mayor producción. La cuarta es cuáles son las revistas que publicaron la mayor cantidad de estudios. La quinta es cuántos estudios se han realizado en el contexto de pregrado y cuántos en posgrado. La siguiente es cuántos estudios están relacionados con la escritura y cuántos incluyen además la lectura. Y por último, cuántos se dirigen al estudiantado, cuántos al profesorado y cuántos a centros académicos u otros aspectos como puede ser, por ejemplo, la elaboración de material. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, bueno, en cuanto a la base de datos, incluimos solamente Scopus, Web of Science y Cielo, y hemos excluido otras bases de datos, digamos por la imposibilidad en algunos casos de adquirir las suficientes fuentes.
En cuanto a los tiempos de publicación, pues vamos a tomar un rango de 5 años que va del 2014 a 2018 y se incluye el primer trimestre, perdón, de 2019. Se excluyen de 2013 hacia atrás. El tipo de documentos, pues vamos a enfocarnos en artículos de investigación, dejando de lado libros, capítulos de libros o actas de congreso. Las lenguas de publicación de estos artículos van a ser inglés y español, excluyendo otras lenguas. La región de estudio Hispanoamérica, y bueno, se excluyen otras regiones, y la calidad en cuanto a estos criterios, pues tendrá que ser únicamente en educación superior y escritura académica, dejando de lado niveles escolares y otros temas. Respecto a los términos de búsqueda, se han definido estos 4: alfabetización académica, escritura académica, habilidades de escritura y escritura universitaria, y sus equivalentes en inglés para hacer la búsqueda en las 3 bases de datos en los campos de título, resumen, palabras clave y tema. Con respecto a los resultados, bueno, encontramos a partir del filtrado que se realiza, se hacen 7 pasos, por así decirlo, para filtrar nuestros resultados. Entonces, la búsqueda total arroja cierto número de documentos, en este caso más de 7.600 en Scopus, 7.460 en Web of Science y 559 en Cielo. Si restringimos por fecha, pues ya se reducen mucho más, 3.300 en Scopus, 4.000 en Web of Science y 343 en Cielo. Si se reduce solamente artículos, pues va siendo menor la cantidad. Lo mismo cuando se hace el filtrado por lengua, por territorio en donde se realizan estos estudios, por educación superior, digamos el nivel académico, y por último el tema de la escritura académica, siendo que al final nos quedan 57 artículos en Cielo, perdón, en Scopus, 61 en Web of Science y 81 en Cielo, para un total de 199. Sin embargo, cuando cruzamos la información que sacamos de las 3 bases de datos, nos damos cuenta que hay algunos artículos que están en las 3 bases de datos y otros que están en las 2. Lo que quiere decir que no son en total 199, sino que se reducen a 136. Hay 9 artículos que están en las 3 bases de datos, 11 que están en Scopus y WOS, 10 que están en WOS y Cielo, y 24 que están en Scopus y Cielo. De tal manera que 136 es el número real de los artículos. Cuando los clasificamos por año, vemos que en el 2014 hay 16 artículos, en el 2015 sube a 20, en el 2016 va a 32, 2017 34, 2018 29 y el primer trimestre de 2019 tiene 5. Si nos damos cuenta, hay una progresión en los primeros 4 años, es decir, que el tema ha crecido en interés de estudio por parte de los investigadores. Y hay que tener algo en cuenta, en el 2018 en apariencia son menor la cantidad de artículos que en el 2017, sin embargo no debemos olvidar que esta investigación se realiza en el primer trimestre de 2019, por lo tanto puede suceder que las bases de datos del año 2018 no estén lo suficientemente actualizadas y no refleje de manera concreta los artículos de este año. Lo mismo pasa con el primer trimestre de 2019, hasta ahora pues se lleva muy poco tiempo y por eso solamente son 5. Entonces, dejando de lado estas salvedades, sí se puede ver que hay un aumento en el interés por el tema. Con respecto a la cantidad de citas, nos damos cuenta que la mayor cantidad de textos no han sido citados por otros documentos dentro del mismo, dentro de los mismos artículos. 19 de ellos tienen una cita, 8 de ellos tienen 2, 3 de ellos tienen 6 de ellos tienen 3, 2 tienen 4 y solamente uno tiene 5 citas, lo que quiere decir que estos trabajos no tienen un diálogo entre sí, lo que podría ser muy importante para darle continuidad o para dar una mirada un poco más holística en el que los distintos resultados vayan conversando
y haya una mayor conexión entre las investigaciones. Con respecto a los países, pues en esta búsqueda se encontró que el país con mayor producción es Colombia, con 39 artículos, seguido de México con 31, Chile con 25, Argentina con 21, Venezuela con 7, Ecuador con 6, Uruguay con 4, Costa Rica con 2 y Perú con 1. Si nos damos cuenta, la diferencia entre los primeros 4 países y los últimos 5 es un poco grande, es decir, de Argentina, que son 21 artículos, pasamos a Venezuela con solo 7, por lo cual vemos que hay unos países en los que hay como un mayor interés, ¿sí? Y otros que el tema se ha dejado un poco de lado. Bueno, aquí quiero aclarar que los países no son los países de la revista en la que se publica, sino los países de la afiliación institucional de los autores o del autor principal del artículo. Por eso, digamos que no es el país de la revista, sino del investigador, del principal. Respecto a las revistas, pues son un total de 24 revistas, 24 títulos, y aquí tengo solamente los nombres de las que más artículos tiene. Entonces, la que más artículos tiene es la Revista Mexicana de Investigación Educativa, que es una revista de México con un total de 8 artículos. Lenguaje de la Universidad de Cali, o de la Universidad, perdón, del Valle, tiene 7. Revista Signos tiene 6. Perfiles Educativos tiene 5. Y la do Desterro tiene 5 también. Esta es una revista en Brasil, pero recibe artículos en español y en inglés. Innovación Educativa de Ciudad de México tiene 5. Y Legenda tiene también 5. Entonces podemos identificar cuáles son las revistas que más han publicado o que más han aceptado artículos en estos temas. Ahora la cantidad de estudios por nivel: 95 pertenecen al pregrado, 13 al posgrado, 27 incluyen pregrado y posgrado, y hay solamente uno que trabaja en el contexto de diplomado, que es una educación no necesariamente formal, por así decirlo, pero que en este caso está inserta en el contexto universitario. Entonces tenemos que la mayor cantidad el interés primario se encuentra en los estudios a nivel de licenciatura. En cuanto a los artículos que abarcan la escritura y la lectura, pues bueno, por un lado la escritura y por otro lado la lectura y la escritura también hay una diferencia notable. 33 abarcan lectura y escritura, mientras que 103 dentro de la búsqueda abarcan escritura solamente. Con respecto a los artículos según la población objeto de estudio, bueno, la mayoría se centra en los estudiantes, 75 estudios, pero también hay 19 estudios que trabajan con estas habilidades en el profesorado. 16 estudios mezclan el profesorado y el estudiantado. 7 de estos artículos son sobre revisiones de literatura. 6 de ellos se enfocan en centros de escritura y afines. 4 de ellos mencionan o están relacionados con la universidad, el currículo. 6 de ellos con la escritura o con el escrito propiamente dicho. Y 3 hablan del tema de lectura y escritura. Bien, en conclusión podemos decir que este mapeo sistemático permite identificar el panorama general en torno a la producción académica sobre escritura desde el año 2014. También hay que tener en cuenta que se abarcaron 3 bases de datos importantes. Bueno, son índices realmente, como Scopus, Web of Science y Cielo, pero estos también se nos presenta un poco como una limitación, porque no todas las revistas en el contexto latinoamericano están en alguna de estas 3 bases de datos, por lo cual muy seguramente hemos dejado por fuera estudios que podría haber sido interesante incluir, pero digamos que la exclusión fue también por razones más tecnológicas que de voluntad. A partir de la información recabada se pueden realizar otro tipo de estudios, por ejemplo, que podamos profundizar un poco más. Entonces, si quisiéramos mirar, por ejemplo, en los que se enfocan en estudiantes, qué aspectos, con qué metodologías,
por lo cual esto es una puerta, es un estudio inicial o preliminar a otro estudio que podría hacerse para profundizar más en otros elementos que se hayan trabajado en escritura académica en el contexto universitario. Esta es la bibliografía citada durante este documento. Muchísimas gracias.